Vamos a ir cerrando la parte de estética trascendental y vamos a referirnos a un par de cosas puntualmente importantes que estuvieron en la clase pasada, pero que ahora las vamos a puntualizar un poco más. La primera es que, bueno, ya ustedes con lo que han ido avanzando, incluso con lo que ya tenemos por encima de la estética trascendental, ya podemos ir tratando de hacer un recorrido, digamos, de la mano con la propuesta de Kant, como para también ir viendo cómo es que está funcionando su propuesta desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista filosófico en general, metafísico, tal como lo entiende. Eh, sí, tal como lo entiende. Vamos a ver, habíamos visto ciertas definiciones generales, habíamos visto este esquemita yo creo que lo vamos a seguir trayendo a colación a lo largo del semestre, no puede no ser de esa manera, solo que este esquemita lo vamos a ir también puntualizando en ciertas cosas, en ciertas características, por decirlo de alguna manera. Y es que vean que este esquema, yo les había contado cómo las facultades, que son esas capacidades que tenemos para generar específicamente ciertos frutos de conocimiento, ciertos resultados en relación con el conocimiento, lo habíamos visto como una estructura, como una estructura que está relacionada con cuáles son las facultades, y cómo se relacionan entre sí. Ahora, este tipo de preocupación que está generando Kant no es nuevo, no es novedoso en Kant. Lo que sí es novedoso y lo que sí es diferente es la manera en que Kant trata de resolver lo que hoy ya vamos a ver referido como el viejo esquema, por decirlo así, del enfrentamiento entre el sujeto y el objeto de conocimiento. O sea, cómo es que Kant está tratando de resolver el enfrentamiento del sujeto con el objeto que tiene que ser conocido, o cómo es que se enfrentan los objetos a los sujetos que los conocen. Y a partir de ahí, cómo es que se genera ese conocimiento. Eso es importante. Básicamente, lo podemos referir como este pequeño esquemita que tenemos aquí en la parte izquierda inferior, ¿verdad? Tenemos un sujeto y tenemos un objeto. Habíamos visto varias cosas ya con Kant. La noción de sujeto es importante, es fundamental, es lo que está a la base de toda la explicación, ¿verdad? El sujeto es el agente del conocimiento, ¿ya? Es quien se encarga precisamente de conocer, es quien se está preocupando en este momento y quien se está preguntando por cómo conoce, etcétera, etcétera. Recordemos también, Kant, a partir de la operación que hace en lo que él mismo reconoce como el giro copernicano, trata de fijarse precisamente en cuáles son las características que tiene este sujeto, cuáles son esas características que le permiten conocer. El objeto, por su parte, va a ser aquello que se va a conocer. Por ahora, simplemente llamémosle objeto. Vean que aquí arriba, en el otro esquemita, le puse cosa, y eso en Kant hay un montón de precisiones que hacer, ¿verdad? Y lo que queremos ver es cómo podemos decir, este objeto, esta cosa, no importa como lo queramos ver en este momento, cómo de alguna manera se relaciona con el sujeto, cómo de alguna manera se topa el sujeto con esa cosa, ¿ya? Cómo esa cosa le viene al sujeto, de pronto podemos decirlo así, esa cosa le cae encima al sujeto, ¿ya? Se le atraviesa en su cotidianidad al sujeto. El sujeto tiene que dar cuenta de las cosas que conoce, ¿verdad? Y eso, insisto, es un esquema que no es nuevo, eso lo podemos encontrar en Aristóteles, eso lo podemos encontrar incluso en los presocráticos, si quieren, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Muy bien.
Cuando decíamos que las facultades son estas capacidades mediante las cuales nosotros generamos el conocimiento de las cosas, tiene que ver con lo siguiente. Este esquema tradicionalmente se trata como de un objeto que de alguna manera llega a tener algún tipo de contacto, algún tipo de relación con un sujeto, con un individuo. A partir de lo que pueda significar ese tipo de influencia, ese tipo de contacto, ese tipo de relación, como habíamos dicho, el esquema se puede resolver de diferentes maneras. Bien, en el caso de Kant, podemos ubicar aquí lo que en el esquema sujeto-objeto llamamos objeto, como esa cosa que va a entrar en algún tipo de relación con el sujeto y el sujeto tiene que dar cuenta de él. Ahora, vean que aquí yo puse como una especie de barrera, le podemos llamar barrera, le podemos llamar una especie de filtro epistemológico a las facultades. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer los sujetos cuando conocemos eso que llamamos cosa es recibirla por medio de ese tamiz que llamamos facultades. Una vez que la cosa pasa por ese tamiz que llamamos facultades, lo que le llega al sujeto y aquello con lo que el sujeto se queda es con lo que vamos a llamar una representación. ¿Qué quiere decir esto? En Kant, las facultades que están en el aparato de conocimiento del sujeto, que son algo así como, vamos a ver, muchas veces uno, para explicar esto, para explicar en las explicaciones sobre esto, uno encuentra muchas veces la metáfora de que las facultades funcionan como una especie de anteojo, como una especie de pantalla, ¿ya? Que filtra de alguna manera el ingreso del conocimiento de la cosa en el sujeto. Y esa pantalla, ese lente, es de tal manera que, dadas las características de esa pantalla, dadas las características de ese lente, así está condicionada la representación que finalmente el sujeto va a hacerse de esas cosas. Y ustedes me van a decir, pero eso no es lo que han venido diciendo los autores a lo largo de la historia. No, no es lo que han venido diciendo los autores a lo largo de la historia. En algunos otros esquemas, las facultades lo que hacen es que propicien que la cosa ingrese al sujeto de manera tal que el sujeto pueda hacer una representación completamente fehaciente, de alguna manera equivalente, por decirlo así, de lo que la cosa es en esa realidad en la que ella existe, solo que ahora de manera conceptual en la mente, en el conocimiento, sí, en cómo lo puede pensar y conocer ese sujeto o ese individuo. En cambio, en Kant, en última instancia, nosotros con lo único que nos terminamos quedando es con esto, con esta representación. Por eso aquí yo intenté jugar con el esquemita, digamos, en el sentido siguiente. Yo aquí puse la representación del mismo color de la cosa, pero le puse una transparencia para que ustedes, para aquí tratar de significar cómo las características del sujeto tiñen la cosa también. Y una vez que las características del sujeto tiñen esa cosa, ya no estamos con la cosa como ella es. Y ojo, y lo voy a decir por la primera vez así ya bien seriamente en el curso, ya no nos quedamos con cómo son las cosas en sí, sino con cómo nos las podemos representar los sujetos que conocemos. ¿Quiénes conocemos? Los sujetos o las sujetas, ¿verdad? Y otra cosa, también le cambié el contorno. Aquí está redonditica y aquí lo que hice fue que le cambié los bordes, simplemente para significar eso. Ojalá que esto le sirva como recurso mnemotécnico, ¿verdad? Eso después eso puede servir para fijar esa idea. ¿Qué quiere decir esto? Kant, aunque en algún momento, me imagino que ustedes habrán visto eso, aun cuando Kant en algún momento dice en el texto que con la crítica de la razón pura, él considera que ha resuelto todas las preocupaciones que teníamos a propósito de cómo conocer
Y por cierto, lo curioso es que después dice que él lo dice así humildemente, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, humildemente Kant algo así como que lo que dijo es, yo aquí estoy resolviendo la epistemología, todos los problemas de la epistemología, pero si nos ponemos a ver esto, la propuesta de Kant en última instancia tiene al menos este rasgo de modestia, que es que Kant siempre está completamente al tanto de que nosotros no agotamos con el conocimiento, o al menos su propuesta está en función de que nosotros no agotamos con nuestro conocimiento lo que las cosas son. Además, podríamos decir, no tenemos ninguna manera, no tenemos ningún recurso, no tenemos ninguna herramienta para poder efectivamente corroborar qué sería agotar lo que se puede conocer a propósito de las cosas. A partir de ahí, Kant lo que dice es, como no tenemos la manera de corroborar que efectivamente y de demostrar que efectivamente nuestro conocimiento la agota, lo que vamos a partir es del hecho de que no lo hacemos. Moore, el lógico del siglo XX, de hace más o menos 100 años, él decía que esa suposición es demasiado fuerte en la teoría kantiana. Porque no tenemos, si el problema es que no tenemos conocimiento de lo que la cosa es en sí, bien podríamos estar agotándola, pero no darnos cuenta de que la estamos agotando con nuestro conocimiento. Y a partir de ahí dice, Kant lo que hace es una falacia de apelación a la ignorancia. Como no sabemos, entonces partimos del hecho de que no podemos agotarlo. Pero no importa. En todo caso, lo que sí quiero que quede muy claro es precisamente eso. Esta barrera que está acá, que no es una barrera, sino un filtro, lo que hace es que condiciona. ¿Ya? Las facultades, ¿qué son? Son condición de posibilidad para generar las representaciones que nosotros hacemos. En tanto que son condiciones de posibilidad, bueno, obviamente, ya hemos visto que es una condición de posibilidad. Una condición de posibilidad es ese elemento, esa herramienta que tiene que estar presente, por eso es una condición, tiene que estar presente, y que sea de posibilidad es que para que sea posible, para que pueda existir, para que además exista dentro de ciertas reglas, ¿ya? Las facultades son eso, son condiciones de posibilidad y por lo tanto hacen posible que nosotros tengamos representaciones. Pero al mismo tiempo que las hacen posibles, las limitan. ¿Por qué? Porque creo que evidente que nuestras facultades no pueden producir nada más allá de las capacidades con las que están comprometidas. Por ejemplo, por medio de la sensibilidad y el entendimiento, yo les decía a ustedes la semana pasada, nosotros generamos la experiencia. Y por eso es que nuestro conocimiento empírico es posibilitado por la sensibilidad y por el entendimiento, pero también es limitado por ellas, en el sentido de que para nosotros es imposible hacernos de una experiencia que vaya más allá de lo que la sensibilidad y el entendimiento puedan procesar. Y la idea es que hoy ya vamos a empezar a ver esa relación, porque ya con la estética trascendental quedamos al tanto de cómo opera la sensibilidad y también a partir de lo que ya empezamos a ver hoy con la lógica trascendental empezamos a ver el entendimiento. Ahora, no sé si a propósito de esto habrá alguna pregunta o alguna observación, algo que quieran comentar o preguntar. Todo está clarísimo. Bien, entonces, la estética trascendental básicamente se trata y se tratará de la explicación de cómo es que la sensibilidad opera. Ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? La sensibilidad opera a partir de dos formas puras, absolutamente puras, o sea, que no tienen nada de empírico, que son espacio y tiempo. Y habíamos quedado en la exposición metafísica de el tiempo, si no me equivoco, habíamos quedado o lo habíamos terminado ya no recuerdo. Sí, creo que sí lo habíamos terminado. En todo caso, recuerden un par de cosas, nada más. Desde el punto de vista de la exposición metafísica, o sea, desde la enumeración o representación clara de lo que le pertenece al concepto de espacio y de tiempo, como conceptos puros a priori, o sea,
las características que tienen el espacio y el tiempo como concepto son muy similares entre sí y tienen ciertas diferencias que son cruciales. La primera es la relación que tienen entre sentido externo y sentido interno, por un lado, ¿verdad? Que el tiempo tiene que ver con lo interno y que en ese sentido fundamenta todas las representaciones. El espacio tiene que ver con las representaciones externas y en ese sentido condiciona ya no todas las representaciones, sino solamente las que tienen que ver con esta relacionabilidad externa, como lo dice Kant, o sea, con a dónde están las cosas y cómo se ubican entre sí, cuál es su relación entre sí y su relación con nosotros, ¿verdad? Y básicamente, la otra diferencia es la cantidad de dimensiones en las que existen uno y otro, ¿verdad? El tiempo habíamos visto que tenía una sola, mientras que el espacio es sabido que tiene tres, ¿verdad? Por lo demás, las demás explicaciones son consistentes, son realmente bastante cercanas unas de otras. Ahora, tendríamos que ver en qué consisten las características que van a tener estos conceptos, pero una vez que nos referimos a ellos desde una perspectiva más bien trascendental. Recordemos, la exposición, ya habíamos dicho, que era esa representación clara de lo que le pertenece a un concepto. Y trascendental también, ya habíamos visto que tiene que ver con cómo es que un contenido, un concepto, una representación o lo que diablo sea, se relaciona con nuestra forma de conocer. O sea que la exposición trascendental que vamos a ver a continuación tiene que ver con cómo es que vamos a entender espacio y tiempo desde las características que tienen relacionadas con nuestra forma de conocer. O sea, vamos a tratar de ver cómo condicionan nuestra forma de conocer, cómo condicionan nuestra posibilidad de generar experiencia, el espacio y el tiempo. Vamos a ver con qué se relacionan y qué hacen posible. Aquí hay un par de referencias que son interesantes. La primera es que las propiedades del espacio de manera sintética y a priori las estudia la geometría. Entonces, vamos a ver, recuerden que Kant en este sentido siempre está buscando un conocimiento que sea completamente seguro, que sea universalmente cierto, o con la palabra que él utiliza, es que tiene que ser apodíctico, ¿verdad? Este conocimiento apodíctico nos va a propiciar la posibilidad de estar seguros de que lo que podamos avanzar o describir está fehacientemente avanzado o descrito gracias a las características que tiene el conocimiento mismo, ¿verdad? Y por eso es que es importante el hecho de que Kant relacione a uno de los conceptos de la sensibilidad con un conocimiento de índole matemático, de índole matemática, más bien. ¿Ya? Y en este caso, la geometría nos da a entender de que nuestra forma de conocer en última instancia remite a una forma con la cual también se puede conocer de manera segura. O sea, podemos generar conocimiento sintético a priori gracias a la noción que tenemos de espacio. Disculpen. No sé si tienen alguna pregunta con esto de la geometría. Si no, podemos ver, nada más me interrumpen, por favor, ¿verdad? Si no, o más bien, podemos seguir diciendo que, vean que espacio y tiempo, ahorita lo vamos a ver con el espacio tiene que ser una intuición, o sea, un tipo de conocimiento, ya habíamos visto la semana pasada, que es inmediato. O sea, no opera en nosotros a partir de pasos sucesivos y a partir de que con esos pasos nosotros lleguemos a una conclusión, sino que es algo que inmediatamente aparece con el conocimiento, inmediatamente aparece con nuestra capacidad de conocer, inmediatamente aparece dada nuestra facultad, en este caso de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque está ahí operando como forma pura el espacio, ¿verdad? El espacio o del espacio
generamos conocimiento de manera pura, ¿ya? O sea, a priori y nunca empírico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos experiencia del espacio. Y dado que esta exposición es trascendental, o sea, que dado que esta exposición se centra en cómo es que conocemos, lo que tenemos que decir más bien es que el espacio es el que propicia que nosotros podamos generar conocimiento del tipo que llamamos conocimiento empírico. Pero el espacio, así, él mismo, aun cuando propicia el conocimiento empírico, él mismo no es representable empíricamente. ¿Qué es lo que pasa? Si el espacio pudiera ser representado empíricamente, necesariamente tendría que estar afuera del sujeto. Y hemos visto que las facultades son parte de la estructura de conocimiento del sujeto y no un contenido que los sujetos recaben a partir de que conocen. Se ve bien esa diferencia, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a buscar el espacio afuera de nosotros, sino que, dado que tenemos el concepto que llamamos espacio, podemos hacer las representaciones de las cosas como estando en un lugar, como estando en un espacio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, Hola, adelante. bueno, en la lectura decía como que, no sé si me equivoco, como que nosotros no podemos no imaginar el espacio. No lo podemos retirar efectivamente de nuestras representaciones. Sí, efectivamente, no podemos. Y si usted se acuerda el ejemplo que el mismo Kant da a propósito de que si le retiramos a las cosas todas las características que recabamos de ellas, que sean de índole sensible, al final terminamos retirando absolutamente todo, o sea, toda la cosa la terminamos retirando, pero no podemos retirar el espacio donde ella estaba o donde ella estaría eventualmente. No podemos retirar eso porque precisamente somos nosotros quienes ponemos eso ahí. Entonces, sí, por eso es que no podemos imaginar eso. Claro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Importante. El espacio es algo que está asentado en el sujeto. El espacio está en nosotros. Es parte de nuestras capacidades de representación. No está en las cosas y no está afuera de las cosas y afuera de los sujetos como un lugar a donde las cosas se ubican, objetivamente hablando, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad? Hoy nosotros manejamos un esquema explicativo en el que esta dupla de espacio y tiempo tienen una realidad objetiva, o sea, están por fuera de nosotros. Pero en el momento en el que Kant está haciendo esta propuesta, él más bien se queda solamente con la posibilidad de que el espacio, o al menos el espacio que él está resolviendo, es el espacio que está dentro de nuestras capacidades cognitivas y que nos permite conocer de la manera en que conocemos. Y Kant se compromete, o mejor dicho, no se compromete con la posibilidad de conocer ningún tipo de espacio fuera de nosotros. Ese sería, digamos, un punto de separación entre Kant y Newton. Que Newton, siendo la fuente de admiración que era para Kant, ¿verdad? Y Kant tratando de modelar, por así decirlo, la universalidad del pensamiento de Newton y la seguridad que hay en el pensamiento de Newton para la filosofía, sí se separa de la noción de espacio y tiempo que hay en la propuesta newtoniana, ¿verdad? Ahora, el espacio es la forma del sentido externo en general, ¿verdad? Y por eso es que nos permite, a partir de ello, generar la geometría como un campo de conocimiento que es sintético y que es a priori. Que sea sintético tiene que ver con que genera contenido que en el cual se puede avanzar no solamente de manera descriptiva, o sea, nosotros podemos avanzar sintéticamente. Recuerden que síntesis y análisis son dos palabras que tienen que ver con cómo uno hace conjuntos o los disgrega. Síntesis es la capacidad que nosotros tenemos de generar conjuntos, de ir agrupando cosas, de ir acuerpando cosas en un único conjunto, por así decirlo. Cuando Kant habla de los juicios que son sintéticos, él lo que dice es,
para seguir con la metáfora esta del conjunto de cosas, es que los juicios sintéticos siguen agregando conocimiento. Agregan conocimiento nuevo, que va más allá de los conceptos que estamos utilizando en las proposiciones que utilizamos en estos juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de deducciones nosotros podemos realmente hacer avanzar el conocimiento. Por eso es que es importante que este tipo de juicios sean sintéticos. Pero además, Kant a Kant lo que le llama mucho la atención y lo que podemos decir, lo que lo vuelve loco, es que estos juicios además puedan ser a priori. O sea, son sintéticos, o sea, agregan conocimiento, pero además es un conocimiento que no viene de la experiencia, sino que es independiente de ella. O sea, no depende de la experiencia, no está comprometido con la experiencia para poder avanzar. Por otro lado, ¿verdad? Está el conocimiento experimental, que obviamente cada vez que nosotros hacemos un experimento y recabamos a partir de la experiencia cosas nuevas, pues por supuesto que eso también genera un avance en el conocimiento. Pero a Kant lo que le llama la atención es cuánto puede hacer la razón a partir de sus meras capacidades deductivas con herramientas que son solamente a priori, sin necesidad de estarlas corroborando en la experiencia. Una vez cuando estaba dando este curso, yo les decía les decía al grupo que es muy curioso que Kant, de alguna manera, lo que se sorprendía era de cuánto puede uno aprender simplemente de estar pensando, sosteniéndose la quijada con una mano, ¿verdad? Y dándole pie a las posibilidades internas de los conceptos para a partir de ahí generar conocimiento nuevo. Eso es lo que se está preguntando Kant. Eso es lo que está fascinando a Kant hasta este momento. ¿Se entiende? Sí. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, nada más intervienen. Ahora, en relación con la exposición trascendental del concepto de tiempo, también, de nuevo, se asemeja mucho a la de espacio, pero sí me parece que hay una diferencia importantísima, crucial, que es la siguiente. Que porque nosotros tenemos esa forma pura que llamamos tiempo, es que podemos entender el cambio y el movimiento. O sea, podemos entender el devenir de las cosas, podemos entender el que los estados de cosas pasen de uno a otro, precisamente porque tenemos la forma pura de la sensibilidad que llamamos tiempo. Si no, nosotros no podríamos dar cuenta del conocimiento que tenemos en tanto que el conocimiento de las cosas que van cambiando a lo largo de momentos sucesivos. ¿Se entiende? Esto es importantísimo. Habría que agregar aquí que esta noción de sucesión en el tiempo, esta noción de que un momento sucede a otro y así consecutivamente, es lo que nos permite también decir que así como el espacio generaba la posibilidad propiciaba la existencia de la geometría como conocimiento sintético a priori, en el caso del tiempo, esa sucesibilidad o sucesión, no sé cómo llamarlo en este momento, esa capacidad de poder entender las cosas en sucesión es lo que nos da la aritmética. La capacidad, por ejemplo, de contar, la capacidad, por ejemplo, de pensar qué número le sigue a cuál en una secuencia indefinidamente grande. Y pues huelga decir en este momento la importancia que tiene ese tipo de capacidad para la generación de conocimiento y de lenguaje matemático. Ahora, hay que ver unas cuantas observaciones adicionales como cierre de la estética trascendental. Empecemos por decir lo siguiente. Las intuiciones son nuestras representaciones que tenemos, ¿no? Las intuiciones tienen que ver con cómo conocemos nosotros por medio de la experiencia y estas son representaciones siempre de índole fenoménica. Nuestras intuiciones experienciales son fenómenos. Nosotros lidiamos con representaciones, no con cosas.
aun cuando podamos estar muy cercanos a las cosas. Aún, por ejemplo, tal vez de la representación empírica, una de las más importantes es, por ejemplo, el trabajo manual. Incluso en el trabajo manual no trabajamos con las cosas, trabajamos con nuestras representaciones de ellas. Sí, José, por favor, nada más interrumpa, por favor. Perdón. Entonces, digamos, Kant se podría, en un debate entre, digamos, entre si la matemática o el origen de los números es intuicionista o logicista, Kant estaría del lado logicista, más bien, ¿no? Vamos a ver, sí dentro... Del sentido de tiempo se deduce el concepto de unidad y de unidad de número. Sí, ahora, el asunto con intuicionismo o logicismo es que también operan para cosas distintas. De repente, el intuicionismo tiene que ver también con cosas más aplicadas. Si vos recordás, también Kant hace referencia a que en la física hay un montón de matemáticas, pero que también depende del conocimiento que tenemos de las cosas para poder hacer una propuesta de conocimiento de las cosas a las que nos referimos con ella. Por eso para Kant, el conocimiento físico y el matemático se diferencian en que las matemáticas llegan a un nivel de pureza todavía mayor, pureza en el sentido kantiano, ¿verdad? No esto como un juicio de valor, pureza en el sentido de que las matemáticas llegan a separarse de la física, perdón, de la experiencia muchísimo más que la física. Pero también de repente hay conocimiento matemático que también surge a partir de nuestras relaciones empíricas. Por ejemplo, hoy sabemos que aprendimos a contar, por lo menos de las primeras formas de contar, que tenía que ver con el llevar recuento de cosas de manera empírica. Ahora, también para contar, eventualmente nosotros podemos superar la barrera de la experiencia y necesitar de conceptos que son solamente dados a priori, de manera pura. Ok, claro, claro, entiendo. Sí, sí, sí. Nada más para terminar, y para poner un ejemplo. Hoy sabemos que, no sé, bueno, no sé, en cualquier manual de matemáticas uno encontrará que de repente nuestra necesidad de hacer recuentos, no sé, de cuántas cabezas de ganado se tenía, de cuántas piedras se tenían o de cualquier tipo de cosas, empezamos con sistemas para contar mucho más rudimentarios que lo que podemos hacer ahora. Pero ya, digamos, de manera completamente abstracta, uno a veces necesitaría contar es también, de alguna manera, poder decir cuál es la cantidad de elementos que están dentro de un conjunto. O contar también, podríamos decirlo de manera sofisticada, es decir, cuáles elementos están dentro de un conjunto y cuáles están fuera. Eso también puede ser una manera de entender lo que es contar. Y para hacer eso es obvio que uno no puede ir uno por uno por todos los elementos de un conjunto, especialmente cuando uno ya está lidiando con conceptos tan abstractos como conjuntos infinitos, ¿verdad? Entonces, aun cuando empezaron con cuestiones que estaban muy relacionadas con intuiciones empíricas, también podemos elevar de ahí a aquello que es hacia lo a priori, digamos, ese mismo tipo de lenguaje o de procesos. ¿Sí? Además, eso es muy interesante y a Kant esto tiene que haberle fascinado, claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, veamos esto de espacio y tiempo. Bueno, eso es lo que significa E y T, ¿verdad? Espacio y tiempo son también intuiciones, pero estas son puras. Son formas de la sensibilidad. Nuestras intuiciones, en tanto que representaciones fenoménicas, son entonces son estos contenidos de conocimiento empírico que nosotros tenemos. El espacio y tiempo hacen posible estas intuiciones y nunca van a aparecer ellos mismos como estas intuiciones. O sea, no podemos generar fenómenos del espacio o del tiempo, ¿verdad? Porque a nosotros no se nos aparece en el espacio y el tiempo. Todo lo que se aparece, o sea, todo lo fenoménico, ¿ya? Está en un espacio y en un tiempo. El espacio y el tiempo no están a su vez ni en un momento ni en ningún lugar. Bueno, eso es a lo que se refiere Kant con que son intuiciones puras meramente.
Después tendremos que decir que en relación con la sensación tenemos que, es dos cosas, Kant está haciendo esa aclaración. Es la materia de nuestra forma de percibir. ¿Se acuerdan que el fenómeno se distinguía en materia y forma? Bueno, la materia es precisamente la sensación. Nuestra forma de percibir genera un contenido a partir de la sensibilidad, que es esto que llamamos sensación. Y por lo tanto, como es material, como está relacionado en ese sentido con ese componente fenoménico, por supuesto que es a posteriori. Depende de las formas que son a priori, pero ella, la sensación, ya como el fruto de la sensibilidad, es a posteriori. Y la sensación va a ser empírica e intuitiva. Va a ser empírica y va a ser un tipo de conocimiento que se recaba por medio de la experiencia y a su vez se da en nosotros de manera inmediata. O sea, nosotros estando expuestos a aquello que lo causa, lo generamos de manera inmediata. Sí, punto. Lo generamos de manera inmediata. ¿Ya? A eso es. ¿Ya? Y por último, importantísimo que nosotros no conocemos las cosas en sí mismas, sino que conocemos fenómenos. Es lo que estaba un poco en la lámina que les mostraba hace unos minutos. ¿Ya? No conocemos qué son las cosas en sí mismas. La cosa en sí queda como un rescoldo ahí, como un residuo, como un resabio inaccesible, algo a lo que no podemos llegar por medio del conocimiento. Ojo, por medio del conocimiento. Después vamos a ver que sobre la cosa en sí también hay varias cosas que decir, hay varias reflexiones que hacer. Pero por el momento, desde el punto de vista de la relación sujeto-objeto, que era la que estábamos hablando al inicio de esta sesión, ese objeto que se nos aparece, o sea, el fenómeno, ¿verdad? Siempre va a ser objeto, pero en nuestra representación. No son los objetos tal como existen en la realidad. O al menos la propuesta epistemológica kantiana no se compromete con los objetos tal como serían en la realidad, sino que solo se compromete con ellos tal como nosotros nos los representamos. ¿Ya? Aquí reitero que en ese sentido esto es como un golpe de modestia de la filosofía kantiana en relación con esto. No puede ir más allá que esto. ¿Ya? No podría, no hay manera en que esto se pudiera realizar. Además, otra cosa que es importante es que en algún momento Kant habla de la estética trascendental como un órgano. Y aquí les ofrezco una definición de órgano que estaba en B24. ¿Ya? Y leo la cita. Un órgano es un compendio de aquellos principios de acuerdo con los cuales se puede adquirir y lograr realmente todos los conocimientos puros a priori. Quedémonos con esto, de que es un compendio de principios. Un órgano es un compendio de principios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el conjunto de aquello que hace, de aquellas cosas que hacen posible otra cosa. ¿Se acuerdan que eso así habíamos definido en algún momento al principio? Creo que lo habíamos definido. Y si no, pues definámoslo. ¿Ya? Principio, vamos a entender como un principio aquello que nos permite, que hace posible, que genera otra cosa. O cambiamos el verbo, aquello que produce otra cosa, ¿ve? Genera, produce. También un principio puede ser explicativo, entonces es aquello que explica otra cosa. Un principio, en ese sentido, tenemos que pensarlo como algo que está a la base de otra cosa. Y por eso es que, en ese sentido, es condición de posibilidad de aquello a lo que sirve de base. El órgano va a ser algo así como preocuparnos por ir viendo cómo vamos haciendo estos conjuntos de principios de manera tal que vamos a ir entendiendo cómo es que opera nuestro conocimiento. Y para esto les ofrezco también, o les sugiero también que lo traten de recordar de la manera orgánica, por así decirlo, tal como nosotros entendemos nuestros sistemas y nuestros órganos. Dentro de nuestra operatividad corporal, por ejemplo, un órgano
un órgano, lo podríamos ver como aquello que tiene una función específica. Y dado que tiene una función específica, hace posible algo, o sea, produce algo. En este sentido, el órgano como compendio de principios, lo que queremos es que nos explique cómo es que nosotros vamos conociendo a partir de esos fundamentos, a partir de esos basamentos. Aquí podemos devolvernos al prólogo de la segunda edición, tal como yo les he dicho que nos íbamos a ir devolviendo a este prólogo. En B18, o sea, en la página 18 del prólogo de la segunda edición, Kant viene explicando cómo él se está preocupando de nuestra manera de conocer y de cómo es que nosotros realmente tenemos acceso a ese conocimiento. Y nos dice algo que es sumamente relevante. Esta es una de las citas que yo les recomendaría que la imprimieran y la pegaran ahí en su cuarto como para que no se les olvide, ¿ya? Y es que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Eso va a ser especialmente importante a partir de ahora que empecemos a ver el entendimiento. Pero también ya es importante con el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esta cita? ¿Qué quiere decir aquí Kant? Nosotros, en independencia de la experiencia, vamos a contar con meras posibilidades para poder generar el conocimiento de las cosas. Y esas meras posibilidades, en última instancia, son condicionantes que están dentro de nuestras facultades, son principios, los podemos ver como órgano, o como órgana, en este sentido, ya que órgano está en latín, ¿verdad? Los podemos ver como esos compendios generales, ¿ya? Que de alguna manera son las que propician cómo es que ese fenómeno se va a dar en nosotros. O viéndolo con el esquema que habíamos visto en esta diapositiva, ¿ya? Esas condiciones de posibilidad lo que van a hacer es que van a condicionar a priori, o sea, antes e independiente de la experiencia, ¿ya? Van a condicionar cómo es que el objeto nos va a afectar. Solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Ahora me volvían a preguntar a propósito del espacio. Nosotros no podemos pensar la ausencia de espacio. ¿Por qué? Bueno, porque es una de esas cosas que nosotros ponemos en las cosas y que porque nosotros las ponemos ahí en las cosas, no podemos más que conocer las cosas a priori a partir de ellos como posibilitadores. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver entonces cómo estos principios que son a priori, son importantes tan siquiera para poder generar la representación del mundo. El punto es, sin estos principios a priori, sin este compendio de principios, sin estos órganos que nos está mencionando Kant, el problema es que nosotros no podríamos hacer absolutamente nada en el mundo. Somos un tipo de ser cuyo conocimiento, cuya experiencia lo facultan o le hacen posible desenvolverse en el mundo. Es lo que yo les decía en la clase pasada. Si nosotros canceláramos o se nos cancelara de alguna manera estos principios de conocimiento, nosotros un día nos despertamos y nos quedamos absolutamente en blanco. Y ni para atrás ni para adelante, como dicen, ¿verdad? No podríamos ni siquiera saber. Vamos a ver, nos despertamos y ni siquiera podríamos saber exactamente si estamos despiertos, ni siquiera podríamos saber si estamos acostados o de pie, o si podemos caminar o no, ¿verdad? Y todo esto va a estar en plena relación con cómo es que ponemos en las cosas. Y una vez que ponemos estos principios que son a priori, hacemos que lo que tradicionalmente hemos llamado cosas, ¿ya?
realmente lo convirtamos ahora, a partir de la explicación kantiana, en un objeto, pero en un objeto de representación, en un fenómeno. No Una sé si... pregunta. Adelante, por favor. El fenómeno es lo que se nos aparece. Ajá. No hay algo activo también en el objeto. O sea, porque si pensamos que solo conocemos, no, ¿cuál era la que se está diciendo? Nosotros ponemos en las cosas. Ah, Esto que está aquí, que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Sí. Ajá. ok, solo conocemos a priori. Sí, es que lo que pensaba era que como que el objeto sería completamente pasivo. Sí, vamos a ver. Con el objeto nos topamos. Con el objeto nos topamos. Y en ese sentido, la actividad cognitiva dice una relación. Y es ese toparse con, es ese entrar en contacto con. Creo que era con ustedes, hoy hace 8 que yo les decía que a mí me gusta mucho como los medievales lo decían, establecer comercio con las cosas. ¿Ya? Ese intercambio con las cosas es importante. Ahora, las cosas no son activas, al menos no en el sentido que lo sería el sujeto. ¿Por qué? Porque las cosas propiamente hablando no tienen ellas mismas una actividad o un actuar sobre nosotros, no en el sentido de agente, sino que las cosas operan, en las cosas ocurren, están ocurriendo circunstancias, sí, con las cosas ocurre algo, ¿ya? Por ejemplo, en este momento a mí me está dando el sol a esta hora de la tarde, generalmente acá en la oficina desde donde doy clases, a esta hora generalmente el sol me da de esta manera. Eso está ocurriendo ahí. Yo no tengo ninguna injerencia en eso, nadie realmente. Es simplemente el fruto de la relación del movimiento de la Tierra con el movimiento del Sol, en esto que es el sistema solar que se está moviendo en una galaxia que también se está moviendo, etcétera, etcétera. En ese sentido, con las cosas están sucediendo cosas allá afuera. Pero eso no hace que las cosas sean propiamente hablando agentes. Por eso es que no son activas. Porque es que la actividad en Kant, esta noción de activo versus pasivo, generalmente lo que tiene que ver es con la capacidad que tiene. Por ejemplo, un agente tiene que ver con que tiene la capacidad de producir aquella acción en la que interviene. Las cosas en ese sentido no son agentes, aun cuando ellas estén generando movimiento, aun cuando ellas estén moviendo, aun cuando en ellas estén pasando cosas. Esas cosas que pasan en ellas nos afectan, efectivamente. Como yo les decía ahora, se nos vienen encima, pero no porque sean agentes, sino porque simplemente están sucediendo. Sí, más o menos. Sí, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sebastián, levantaste la mano. Profe, entonces se me escucha, primero que todo. Sí, sí, El sujeto sería activo. sí. Ok, sí, esa era mi pregunta, gracias. Muy bien, sí, sí, esa es la respuesta, sí, es activo. En Kant es activo. De hecho, en Kant es fundamental entender que el sujeto es activo, es crucial, es crucial. Precisamente porque, especialmente, además, vamos a decir, en la parte práctica, o sea, en la parte ética y moral, que no es algo que nos ocupe en este curso. Pero sí, el sujeto es activo, es el sujeto el que conoce. Además, vean que incluso dentro de las facultades podríamos decir que la sensibilidad es receptiva y en tanto que tal es pasiva. Recibe las afecciones que le genera el hecho de que las cosas operen sobre ella. El entendimiento en ese sentido es todavía más activo que la sensibilidad. ¿Por qué? Porque una vez que la sensibilidad, que es receptiva, ¿ya?, ha generado un determinado contenido, por así decirlo, se lo pasa al entendimiento y el entendimiento lo ordena.
En ese sentido, la sensibilidad recibe y el entendimiento opera sobre lo que la sensibilidad recibe. Por eso se puede decir que la sensibilidad es más pasiva que el entendimiento, aun cuando toda la actividad de conocimiento del sujeto en sí lo establece como un agente, en tanto que él es el que está produciendo el conocimiento. Esto es muy interesante en Kant, de hecho, es muy, muy interesante. Bien, hagamos una pausa y volvemos en 10 minutos con, bueno, pues con lo que sigue, ¿no? Dejo de grabar en este momento. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y otra de las observaciones que va haciendo Kant hacia el final de la estética trascendental, se va a relacionar con el hecho de cómo empieza a aparecer el sujeto dentro de todo este esquema. Ya a partir de aquí, o incluso ya a partir de lo que habíamos visto anteriormente, Kant empieza a hablarnos del sentido interno como un lugar a donde buscarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? El espacio sirve como base a las representaciones externas, que me permite estar en relación con aquello con lo que yo me topo, con aquello que puedo ubicar y en relación con lo cual yo me puedo ubicar también. En el sentido interno, tenía que ver con ese ver hacia nosotros mismos, hacia adentro, esa metáfora del exterior y del interior que también opera en Kant, ¿verdad? Ya a partir de estas reflexiones finales que está haciendo Kant, es importante ver cómo esa conciencia de sí mismo también es posibilitada por nuestra forma de conocer. ¿Qué quiere decir esto? Vean que en última instancia, y esto lo vamos a desarrollar más adelante de manera un poco más detallada, pero en última instancia hemos venido diciendo que el espacio y el tiempo no son representaciones empíricas, son intuiciones que acompañan, digamos, cada una de las representaciones de las cosas que podemos generar por medio de la experiencia. O sea, cada vez que conocemos mediante la experiencia alguna cosa o un conjunto de cosas, en ese momento están operando espacio y tiempo. Entonces vean que lo que decíamos, no podemos no pensar algo espacialmente, no podemos pensar algo sin remitirlo a un momento, el aquí y el ahora, del que hablábamos en la clase pasada. Pero en última instancia, ustedes pueden ir viendo hacia dónde señala esto. ¿Por qué? Porque espacio y tiempo son formas que están en una de las facultades, en la sensibilidad. Después vamos a ver cuáles son las formas que también están en el entendimiento. Otra facultad. ¿Y las facultades a dónde están en última instancia? En el sujeto que conoce. Entonces, todo esto, en última instancia, también se trata del sujeto cognoscente. O sea, vean cómo ir aprendiendo, cómo conocemos, en última instancia, también nos ha ido situando en cómo es que nosotros también aparecemos ahí como gestores, como agentes de ese conocimiento que hemos venido construyendo gracias a nuestras facultades. ¿Se entiende? Entonces, en última instancia, la reflexión termina necesariamente redirigiéndose hacia ese sujeto, ¿ya? Hacia cada uno de nosotros. De las cosas sabemos lo que nos representamos de ellas y dentro de nuestras limitaciones. Esto es muy interesante porque obviamente esto tiene que ver con la experiencia y la experiencia tiene que ver con las capacidades observacionales que tenemos, con las capacidades de, a partir de cómo nos relacionamos con las cosas, eso que recabamos por medio de la experiencia. Lo bonito de todo esto es que cualquier tipo de instrumental que nosotros vayamos construyendo, que mejore nuestra experiencia de las cosas, hace que nuestras representaciones de las cosas también vayan aumentando, vayan siendo más enriquecidas poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Galileo construyó el telescopio que utilizó para ver lo que veía en la luna, para ver también los demás cuerpos celestes, ¿no? Lo que hizo fue que le dio
un impulso, le multiplicó la potencia, por así decirlo, de sus capacidades observacionales. Así, cada vez que nosotros vayamos generando mayor potencia representacional, también vamos generando mayor capacidad de conocer una mayor variedad de rasgos de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida en que nuestra capacidad de representación de lo que hay en las cosas pueda crecer, así también crece, digamos, lo que vamos conociendo de esas cosas. De nuevo, el resabio de modestia o de pesimismo acá, epistemológica, por decirlo de alguna manera, es que por más que vayamos aumentando y aumentando y aumentando, nos podemos seguir acercando a un mayor conocimiento, pero nunca vamos a agotar lo que las cosas son en sí, porque siempre vamos a estar condicionados y limitados por nuestra forma de conocer y por lo que podamos hacer con ella y lo que podamos avanzar con ella. De nuevo, aparece lo del sentido interno, ¿verdad? Con todo esto, a partir de entender las facultades, a partir de entender también las representaciones que nos hacemos de las cosas, entonces aparece con mucha potencia esto del sentido interno, que es la manera en que el sujeto se manifiesta a sí mismo, en su manera de conocer, por su manera de conocer. Estas son simplemente ustedes recordarán, son las observaciones que vienen al final. Todo esto es importante porque esto es lo que nos está sirviendo también de puente para pasar de la primera facultad, que es la sensibilidad, para ir llegando a la segunda, que vamos a ver, que es la facultad del entendimiento, que tiene que ver con otro tipo de operaciones de conocimiento. Ahora, todavía más tenemos que seguir viendo que aun cuando nosotros conocemos nuestras representaciones y no las cosas, eso no quiere decir que solo nos quedamos en la pura apariencia. No nos quedamos solamente con lo que nosotros nos representamos. ¿Por qué? Porque en última instancia nosotros efectivamente, objetivamente, eficientemente, podemos decirlo así también, nosotros tenemos un dominio de esas cosas que nos afectan. A propósito de la pregunta de la compañera, ahora hacia el final de la primera parte de la clase, ¿verdad? Las cosas que están ocurriendo ahí afuera, que con las cosas se generan procesos y ocurren acontecimientos, esos procesos, esos acontecimientos se nos vienen encima, y es la tercera vez que lo digo, ¿verdad? Eso que pasa, las cosas que están ahí con las que nos topamos, lo vamos a llamar en Kant lo dado. Lo dado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no ponemos ahí las cosas. El atardecer que yo estoy viendo en este momento, yo no lo estoy poniendo ahí. Mi capacidad de representación, por ejemplo, yo veo colores y yo veo la pared teñida de anaranjado en este momento aquí en el estudio. ¿Qué es lo que dice eso? Bueno, que tengo un aparato sensorial que me permite ver el esquema de colores que manejo, ¿verdad? Pero para poder decir que la pared se está tiñendo de anaranjado en este momento, dado el atardecer que se está dando en este momento, bueno, pues tiene que haber una pared, tiene que haber un atardecer, tiene que estar ocurriendo el contacto de la luz con la pared, etcétera, etcétera, para que yo, expuesto a todo eso que está ocurriendo, pueda generar el conocimiento, la experiencia que estoy teniendo en este momento de estar viendo ese juego de colores a la vez que estoy dando la clase, a la vez que estoy hablando, a la vez que ustedes me están escuchando, está ocurriendo todo esto. Eso que está ocurriendo, de lo que yo puedo dar cuenta empíricamente, es lo dado. Es lo dado. Ante lo dado, vamos a necesitar que haya un sujeto que lo recabe. ¿Se entiende? Y con esto, pues también aporto un poco más a la respuesta de la pregunta que me hizo la compañera hace unos minutos. ¿Qué quiere decir que hay algo dado? Pues que necesitamos algo para que las representaciones se den, para que las representaciones sean. Nuestras representaciones no surgen de la nada. No surgen de la nada. Surgen precisamente de que nuestra sensibilidad, y a partir de ahí, de que nuestra sensibilidad sea afectada, y a partir de ahí que el entendimiento opere.
¿verdad? En ausencia de cosas, en ausencia de absolutamente todo lo que opere sobre nosotros, nosotros nos quedamos sin generar representaciones empíricas. Lo que pasa es que una vez que la experiencia se genera en nosotros, no hay manera de que nosotros caigamos en un hueco de experiencia, por decirlo así, de alguna manera. O sea, no hay un momento en el que nosotros anulemos absolutamente la representación empírica, dado que nosotros existimos de manera empírica también, somos sujetos empíricos. ¿Se entiende eso? Ahora, todo esto que Kant ha venido exponiendo para darnos a entender cómo es que él entiende que opera la primera facultad, o sea, la sensibilidad, es para poder hacer una gran pregunta a partir de la estética trascendental. Dado que nosotros conocemos, una vez que se pone en movimiento nuestras facultades de conocer gracias a la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer remontando esa experiencia? La pregunta hacia el puro final de la estética trascendental, la pregunta que nos presenta Kant es: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer avanzar el conocimiento remontando la experiencia, en independencia con la experiencia? Tomando en cuenta de que eso es la experiencia, digo, aquello a partir de lo cual, digamos, nuestro conocimiento inicia. ¿Cómo es posible, digamos, después que nosotros también generemos fuentes, otras fuentes de conocimiento, las fuentes que son completamente a priori? ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer que el conocimiento avance? Eso es lo que está preocupando a Kant. Porque, de nuevo, recordemos que la pregunta que está haciendo Kant aquí es ¿cómo conocemos? Y hacia dónde va orientado el texto es, en última instancia, es cómo es posible el conocimiento, no solo el empírico, sino también el conocimiento científico. ¿Cómo podemos generar conocimiento seguro de las cosas? ¿Cómo podemos generar un conocimiento que nos permita lidiar de esa manera con las cosas? Bien, habiendo dicho eso, estaríamos cerrando acá la parte de la estética trascendental. En este sentido, bueno, nos detenemos aquí con la estética trascendental y vamos a pasar a otro orden de cosas en el